La Biblioteca de Babel. Autor: Jorge Luis Borges. Género: cuento. País: Argentina. Fecha de publicación: 1944. La Biblioteca de Babel es un cuento del escritor argentino Jorge Luis Borges. Fue publicado por primera vez en la colección de relatos El Jardín de Senderos que se bifurcan, 1941, colección que más tarde fue incluida en Ficciones, 1944. La biblioteca parece ser infinita a la vista de un ser humano común, pero al tener un límite de 410 páginas por libro, 40 renglones por página y 80 símbolos por renglón, el número de posibilidades es vasto, pero finito. El relato es la especulación de un universo compuesto de una biblioteca de todos los libros posibles, en la cual sus libros están arbitrariamente ordenados, o sin orden, y preexiste al hombre. Según palabras del propio autor, en su prólogo a Ficciones antes de escribir este cuento, escribió un ensayo titulado La Biblioteca Total publicado en el número 59 de la revista Sur en 1939, donde medita acerca de la idea de la biblioteca infinita. En este ensayo, el autor expone los antecedentes temáticos de una biblioteca infinita como son: el cuento La Biblioteca Universal, Die Universal Bibliothek, escrito por Kurt Laswitz en 1904, Sylvia and Bruno de Lewis Carroll y el certamen con la tortuga de Theodore Wolff. Actualmente, el manuscrito de este cuento se encuentra en manos del librero John Uronoski, quien es propietario de la librería de Viejo Lame Duck Books de Cambridge. El cuento fue hecho en un cuaderno de contabilidad, en el que se pueden apreciar abundantes correcciones de primera mano y subrayados. Uronoski compró el manuscrito a su anterior propietario, un coleccionista privado argentino, quien lo recibió del archivo de la revista Sur. Diégesis. La Biblioteca de Babel es un complejo compuesto por un número indefinido de galerías hexagonales e idénticas, donde hay grandes ventilaciones en el medio, cercadas por pequeñas barandas. La distribución de las galerías se reduce a 5 largos estantes en cada muro que cubren 4 de los 6 lados. La altura apenas excede de un bibliotecario normal. 2 de las caras de cada galería dan a un angosto zaguán que va a otras galerías. A los lados del zaguán hay 2 gabinetes. En uno de ellos alguien puede dormir parado y usar el restante para satisfacer las necesidades. Más allá hay una escalera espiral que se abisma hacia lo remoto. Por cada estante hay un total de 32 libros con el mismo formato. Por cada libro que se encuentra, se puede contar 410 páginas. Cada página tiene 40 renglones. Cada renglón, 80 letras de color negro. También hay letras en los dorsos de los libros. No obstante, en los dorsos de cada libro no se indica el contenido de las páginas. Esto se debe a 2 axiomas fundamentales. Axiomas. La biblioteca existe desde la eternidad. Esto significa que tanto la Biblioteca de Babel como los bibliotecarios pueden ser obra de un dios o del azar. El número de símbolos ortográficos usados en los libros es de 25, incluyendo el espacio, la coma y el punto. Los libros de Babel están compuestos a partir de combinaciones aleatorias de estos signos, agotando todas las posibles combinaciones, cuyo número es inimaginablemente grande, pero no infinito. Esto demuestra la naturaleza caótica e informe de todos los libros. Por cada palabra que esté escrita, puede haber palabras inconexas, frases incoherentes, que forman lenguas menos incoherentes. Dadas estas condiciones, la biblioteca contiene desde algún libro que consiste solamente en la repetición de un mismo grafema, hasta innúmeras versiones del Quijote o cualquier otro libro, en todos los idiomas conocidos, en todos los idiomas desconocidos, con todos los errores imaginables, etc. El catálogo de Borges va más allá. Las autobiografías de los arcángeles, la relación verídica de tu muerte, en palabras de Borges, basta con que un libro sea posible, para que exista en algún lugar de la inmensa biblioteca. La biblioteca y el universo. Ha sido de particular interés en los físicos el primer párrafo con el que comienza el cuento, el universo, que otros llaman la biblioteca, y las analogías de este con los aspectos del universo real. Existen un par de coincidencias entre el universo y la Biblioteca de Babel que los científicos Max Tegmark y Brian Greene han notado. La primera de ellas es que la planitud del universo puede conllevar a que el universo sea ilimitado en extensión, pero con cada cierta periodicidad se repita un volumen de Hubble exactamente igual al nuestro, pero a distancias tan enormes como 10.115 metros, un número más grande que un Googleplex. Borges menciona en su cuento que la biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden. Tomando como base al platonismo matemático, la segunda característica que apunta Tegmark es que la realidad última del multiverso es igual a una especie de biblioteca de Babel con todas las ecuaciones matemáticas y de la física posibles. Cada expresión matemática se expresa en uno de los tantos universos del multiverso.
Tamaño y contenido de la biblioteca. La biblioteca de Babel está formada por hexágonos, de los cuales 4 muros se usan para almacenar los libros y las restantes 2 para comunicarse con los siguientes. Cada muro tiene 5 estantes. Cada estante 32 libros. Cada libro 410 páginas. Cada página 40 renglones. Cada renglón 80 símbolos. Cada símbolo 25 variantes.